Vanguardia histórica del siglo XX, el cubismo. Primero es importante preguntarse qué es una vanguardia histórica. Se conoce como vanguardias históricas a los estilos artísticos que aparecieron en la primera mitad del siglo XX. Su propuesta rupturista fue tan radical que más de un siglo después siguen siendo el paradigma del arte, dado que en la época se produjo en el arte una auténtica revolución. ¿Cómo surgió el cubismo? Europa vivía una gran crisis a consecuencia de la Primera Guerra Mundial y otros acontecimientos anteriores entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, lo que provocó la aparición de un estereotipo de artista incomprendido, bohemio y comprometido con una serie de valores contrarios a todo ese mundo de situaciones miserables y desafortunadas. Así surgió lo que se conoce como vanguardismo, el cual pretendía una renovación total del arte y la literatura, rompiendo con todo lo que se acepta como la norma. El cubismo fue el primer movimiento artístico de vanguardia del siglo XX, nació en Francia y fue desarrollado entre el año 1907 y 1914 de la mano de los pintores Pablo Picasso y Georges Braque. El término cubismo fue creado por el crítico francés Louis Bauxel, quien luego de acudir a una exposición de Braque afirmó que sus obras reducían el paisaje y el cuerpo humano a insípidos cubos. Es así como se originó el concepto de cubismo. El poeta francés Apollinaire adaptó el cubismo en la literatura en 1910, llamándolo cubismo literario. Y consiste en expresar una poesía cuya estructura forma figuras o imágenes que ejemplifican el tema. La rima es opcional y no tiene una métrica específica ni se organizan en versos. ¿Y qué es el cubismo? El movimiento cubista establece por primera vez en la historia una auténtica ruptura con el arte occidental, que hasta entonces se basaba en la imitación de la naturaleza y en la idea de belleza. Este movimiento busca destruir la óptica renacentista como único punto de vista. Existen dos tipos de cubismo, el cubismo analítico y el cubismo sintético. El primero se basa en la descomposición de las formas y figuras geométricas para poder hacerle un análisis y reordenarlas de una forma diferente y descompuesta. Y el cubismo sintético fue la continuación del cubismo analítico, y sus bases eran la recomposición de los objetos, en los cuales se buscaba la forma de captar la esencia de la fisonomía. Usaban muchos colores y formas predominantes. Fue en esta etapa que surgió la técnica del collage. Por otro lado, está la escultura cubista, la cual trabaja en tres dimensiones distintas y se caracterizan por la intersección de volúmenes, la descomposición de las formas y la valoración de los materiales. ¿Cuáles son sus características más importantes? 1. Fue el primer movimiento vanguardista. 2. El cubismo no consiste en pintar a través de cubos, sino que busca representar de manera simultánea la realidad para que pueda ser vista desde diferentes ángulos, mediante el empleo dominante de figuras geométricas como por ejemplo los triángulos, cuadrados, rectángulos y cubos. 3. Es un movimiento que no trata de captar la realidad presente ante el artista, sino que crea a partir de la realidad una imagen propia, es decir, una imagen nueva. 4. Las obras del cubismo utilizan colores neutros y apagados como grises, verdes y marrones. ¿Quiénes fueron los principales precursores de este movimiento? Pablo Ruiz Picasso. Es la figura central del cubismo, el más importante exponente de este movimiento y uno de los grandes genios del arte universal. Su nombre siempre estará ligado al cubismo como su creador y máximo representante. Georges Braque fue otro gran creador del cubismo. Juan Gris también es considerado como principal precursor del cubismo y sus pinturas tienen una firme estructura y un ritmo armonioso. Sus obras se caracterizan por contener vasos, botellas, diarios, fruteros, pipas, arlequines y elementos musicales. A continuación, mostraremos algunas de las pinturas más emblemáticas del cubismo. Entre ellas están Las señoritas de Avignon de Pablo Picasso, El portugués de Georges Braque, Retrato de Pablo Picasso de Juan Gris, Violín y paleta de Georges Braque, Bodegón con persiana de Juan Gris, La máquina de Fernand Léger, La primavera de Francis Picabia y La botella de anís de Juan Gris. ¿Quién fue Pablo Picasso?
Pablo Diego José Ruiz Picasso nació el 25 de octubre de 1881 en Málaga, España, hijo de un profesor de dibujo de origen vasco, José Ruiz Blasco, y la andaluza María Picasso López. Desde niño fue un mal estudiante y destacó desde muy temprana edad por su facilidad para el dibujo. A causa del trabajo del padre, la familia se trasladó en 1891 a Coruña, España, y 4 años después a Barcelona. Picasso estudió pintura un año en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, y en 1896, con solo 15 años, instaló su primer taller. Con 17 años obtuvo una mención honorífica en la Gran Exposición de Madrid por su obra Ciencia y Caridad. En 1900 visitó París para ver la Exposición Universal. Regresó un año más tarde para dar comienzo en la capital francesa el llamado Período Azul. Al año siguiente expuso su primera muestra y en 1904 se trasladó definitivamente a París. Durante los siguientes años creó junto a Georges Braque las líneas maestras del cubismo analítico, cuya gran obra experimental fue Las señoritas de Avignon, que pintó en 1907. En 1914, con el inicio de la Primera Guerra Mundial, Picasso abandonó el cubismo. En 1917, por medio de Jean Cocteau, tuvo el encargo de realizar los decorados del Ballet Parade de Éric Satie. Al finalizar la guerra, se casó con la bailarina Olga Klokslova, con quien tuvo a su primer hijo, Pablo Picasso, y hasta 1925 trabajó en diversos ballets que dan cauce a su evolución pictórica. Su romance con Teresa Walter, del que nació su hija, Maya, puso fin al matrimonio con Olga. Picasso se enamoró posteriormente de Dora Maar. Al estallar la Guerra Civil Española, Picasso apoyó al bando republicano y acepta simbólicamente la dirección del Museo del Prado en España. En 1937 pintó Guernica en París. Deprimido por el triunfo de los nacionales y la posterior ocupación de Francia por los nazis, pasó la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial trabajando en su refugio de Royan, ciudad de Francia. En 1944 se afilió al Partido Comunista Francés e inició una convivencia con la pintora Francoise Guillot, madre de 2 de sus hijos, Claude Picasso y Paloma Picasso. Años después, en 1957, Jacqueline Roquet se convirtió en la nueva compañera de Picasso, con quien convivió hasta su muerte a causa de una insuficiencia cardíaca en 1973. ¿Por qué fue tan importante Pablo Picasso? Pablo Picasso fue el máximo exponente del cubismo, ya que con sus obras rompió con la cotidianidad del arte renacentista, con la intención de mostrar la realidad. Se considera como el padre y el pintor más importante del cubismo por ser el primer pintor en emplear las formas cúbicas y otras formas geométricas para representar elementos en sus cuadros, siendo el ícono el cuadro de las señoritas de Avignon. Además, Picasso creó más de 20.000 obras, algunas de ellas son Guernica, La mujer que llora, El viejo guitarrista ciego, Autorretrato, entre otras. Ahora analizaremos una de sus obras más importantes, Las señoritas de Avignon. Análisis de las señoritas de Avignon. El cuadro de las señoritas de Avignon, también conocido como las damiselas de Avignon o las damiselas de la calle Avignon, es considerado el despertar del movimiento cubista en el siglo XX. Picasso, que ya había transitado por diversas etapas artísticas, se había encontrado con un límite. Pensaba que en el arte todo estaba hecho, que la obra de los maestros del pasado no podía ser superada. Es por eso que consideró necesaria la ruptura de la monotonía, no solo de la historia del arte, sino la de su propio camino artístico. Fue así que empezó a trabajar en esta obra inspirado en el arte africano en el año 1906 hasta finalizar en el año 1907, poniendo de manifiesto una nueva manera de concebir el lenguaje plástico, en el que sin perder el figurativismo descompone o sintetiza las figuras por medio de elementos geométricos. Asimismo, Picasso ha querido representar en una sola superficie todos los puntos de vista posibles. Es por esto que en el cuadro vemos elementos incongruentes, como ojos de frente y narices de perfil. En cuanto al color, optó por una paleta opaca, suave, que invita al espectador a fijar su atención en los elementos gráficos, la línea, los ángulos, la forma, el uso de los planos, etc. Esto constituía entonces
una verdadera ruptura con la tradición pictórica occidental. La primera exhibición de la obra tuvo lugar en 1916 en el Salón de Antin, en París. No tenía título, aunque parece que Picasso la llamaba el burdel filosófico. El nombre de las señoritas d'Avignon se lo adjuntó el pintor y el crítico André Salmón, pues le hacía recordar un prostíbulo de la calle Avignon en Barcelona, en el cual las mujeres se presentaban totalmente desnudas. Actualmente este cuadro permanece en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en Estados Unidos.